Vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10 en adelante, el cual dice de la siguiente manera: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nunca digas, es una pregunta, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque de esto nunca preguntarás con sabiduría. Hay personas que cuando piensan en el pasado no lo hacen para agradecer lo que el Señor les ha permitido vivir y tener, sino que cuando piensan en el pasado es para hacerlo con nostalgia y en algunos casos con amargura. La amargura que caracteriza a las personas que no están conformes con lo que están viviendo el día de hoy y con lo que les ha tocado vivir, y la nostalgia de poder recordar que hubieron tiempos que probablemente fueron maravillosos, fueron muy buenos y que lamentablemente debemos reconocer que es muy probable que nunca vuelvan a estar presentes en nuestra vida. El autor del libro de Eclesiastés, que se dice que fue el sabio Salomón, decía que cuando una persona piensa en el pasado de esta manera, no lo hace con sabiduría. Y la antítesis bíblica de la palabra sabiduría en este caso sería necedad. Es decir, cuando tú piensas en tu pasado de la forma incorrecta, lo haces de manera necia. Y yo pienso que el pasado se ha convertido para todos los seres humanos en algo que de alguna manera ha determinado lo que somos el día de hoy. El pasado tiene que ver con lo que ocurrió durante todo el año 2020, 2019, 2018. Y si vamos a retroceder, nos daremos cuenta que nos ha tocado tener una vida muy movida, llena de una cantidad de situaciones y complicaciones, pero también nos ha tocado tener satisfacciones. Y tenemos que saber cómo ubicar de la forma correcta el pasado. Las películas de ciencia ficción, como por ejemplo Endgame, Los Vengadores de Marvel, lograron graficar lo que pudiera ocurrir cuando alguien tiene la posibilidad de viajar al pasado. La película Clip de Adam Sandler también nos hace reflexionar sobre todo lo que es la vida de una persona mientras va transcurriendo y cómo nos gustaría ubicarnos en un plano del pasado. ¿Y quién nos recuerda la saga de Volver al Futuro y toda esa fantasía de ficción, pero increíblemente maravillosa, que nos hace pensar si existiera una máquina del tiempo en el que pudiéramos entrar? Yo les quiero preguntar a todos los que están aquí en este día, si usted pudiera viajar al pasado, ¿en qué punto de su vida a usted le gustaría ubicarse? Y se va a dar cuenta que todos nosotros tenemos remembranzas en donde diríamos, me gustaría volver a vivir esto, pero eso que hice lo haría diferente, o simplemente no lo haría, o lo volvería a hacer. En algunos de los estudios que han surgido recientemente como experimentos sociales, hubo una compañía que mostró de forma estadística algunas de las cosas que la mayoría de los seres humanos han pensado en algún momento en relación a su pasado. Y voy a mencionar 10 y probablemente usted se siente identificado con alguna de ellas. Cosas del pasado que nosotros nos gustaría rectificar. La primera, salvar una relación. ¿Cuántos hoy piensan en una relación de amigo, una relación X que perdimos en el pasado? ¿A cuántos les gustaría decir, si volviera al pasado, salvaría esa relación? ¿A cuántos les gustaría pensar en eso? ¿O cuántos les gustaría hacerlo? Número 2, habría aceptado muchas cosas que rechacé. ¿Sabes cuántas cosas rechazamos y hoy pensamos que si lo hubiéramos hecho, a lo mejor no estuviéramos en la situación que estamos hoy? Número 3, habríamos evitado esa relación tan tormentosa y dañina. Número 4, habríamos elegido en algunos casos otra profesión o estudiar
cualquier otra cosa menos lo que nos tocó hacer. Número 5, habíamos prestado más atención a cómo queremos ser y no cómo la gente nos ha impuesto o cómo nos impuso que teníamos que ser. Número 6, habríamos llevado un estilo de vida saludable. Cuando comenzamos a ver con el efecto de los años, el no haber comido sanamente y las consecuencias de salud que nos ha traído, seguramente también pensaríamos en ello. Número 7, habría terminado esa conversación de forma distinta. ¿Cuántas conversaciones terminaron en golpes, en gritos y en situaciones tan lamentables? Y decimos, ¿cómo hubiera finalizado diferente esa relación o esa conversación? Número 8, habría valorado el tiempo. Porque yo creo que si hay una reflexión en todo esto, indudablemente tiene que ver con la valorización del tiempo. Número 9, habría hecho lo que debía y no lo que quería. ¿Sabe en cuántos problemas nos metimos la mayoría por haber hecho las cosas que queríamos? Por ese ímpetu, por esa testosterona masculina o por tantas cosas que emocionalmente nos llevaron a actuar como queríamos. ¿Y cuánto daño nos hizo al no haber hecho lo que realmente debíamos? Y número 10 y último, no habría comprado tantas tonterías innecesarias. Y yo le voy a decir una personal, esta es mía. Si yo pudiera decidir en el pasado qué pudiera haber hecho para hoy encontrarme mejor, ¿sabe qué? Por lo menos hace 20 años hubiera empezado a comprar dólares. O por lo menos unos cuantos bitcoins, ¿verdad? Pero no podemos retroceder el pasado. Pero todo esto tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra profesión, con nuestra salud. Todo el pasado tiene que ver directamente con todo esto. Muchas personas se amargan pensando en su pasado, en lo que debieron hacer y en lo que no debieron hacer. Y yo digo, cuando llegamos a domingo 13 de diciembre, prácticamente a 15 días para terminar el año, el 2020 ha sido un año realmente complicado. Ha sido un año difícil. Y hay muchas cosas que también volvimos a cometer, en las que volvimos a cometer errores. Ahora, lo más interesante es que este tipo de reflexiones no las hacen nuestros hijos, niños, adolescentes y algunos jóvenes. Lo hacemos ya cuando el tiempo ha pasado. Y probablemente ellos comenzarán a hacerlo cuando el tiempo también les pase a ellos. No importa cuánto usted les pueda aconsejar. Un pensador dijo en una oportunidad: no hay mejor consejero que la experiencia. Lástima que llegue tan tarde, porque cuando la experiencia nos enseña, ya cometimos el error, ya metimos la pata, ya perdimos el negocio, ya se fueron las personas que amábamos y ya todo cambió. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de poder escuchar un mensaje que nos ayude a reflexionar sobre el pasado, pero también analizar cuáles son las cosas que van a ocurrir durante los próximos años. Me atrevo a decir esto en esta década que está comenzando. El año 2020 es el principio de una década. Y las décadas, a la luz de la Biblia, son tiempos con condiciones cíclicos. Digo cíclico porque en 10 años pasan tantas cosas. ¿Saben cuántos niños pueden nacer en 10 años que uno ni se imagina que pueden venir? ¿Saben cuántos amigos conocerás? ¿Cuántas personas se irán? ¿A dónde estarás en los próximos 10 años? Los 10 años en la Biblia representan tiempos de mayor impacto cíclico en la vida de las personas. Y yo creo que estamos en un momento para iniciar todo esto. Y después de decir las cosas que no debimos o las que quisiéramos cambiar, le voy a mencionar 3 que producen en nosotros nostalgia. La palabra nostalgia, en su raíz griega, viene de nostos y algos. La palabra
nostos del griego significa regreso y volver a casa. De allí viene la expresión nostalgia. Nostos, regreso y volver a casa. Y algos significa sufrimiento. Por eso es que la nostalgia es ese deseo de volver atrás, pero que nos produce como una especie de tristeza y de dolor que no podemos explicar. Entonces oímos una música y esa música nos hace rememorar aquella fiesta donde la conocí. O de pronto percibimos una fragancia. Hoy me pasó, percibo el olor, abrazo a alguien, me acerco a alguien y percibo un perfume. Y me recuerdo de alguien que usaba el mismo perfume y pareciera ser que en cuestiones de segundos pasara delante de nosotros la película, tanto con una canción como con un perfume o ciertas cosas que nos hacen evocar el pasado. Esa nostalgia en alguna medida casi siempre nos lleva a ver todo lo bueno que vivimos, pero no de la forma correcta, no para agradecer, sino para decir cosas como: si volviéramos a hacerlo, ¿te acuerdas? Y cuando caemos en esas conversaciones, sin darnos cuenta, en vez de alegrarnos, comenzamos a experimentar una especie de depresión agradable, pero depresión al mismo tiempo. Así que podría definirse entonces la nostalgia como el sufrimiento causado por el deseo incumplido según a dónde querramos volver a regresar. Podremos observar al menos tres formas que voy a mencionar diferentes de nostalgia. Y lo voy a hacer con tres pensamientos interesantes. El primer pensamiento fue de Milan Kundera. Ella dijo: el crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. El crepúsculo, al aparecer en el horizonte, comienza a hacer que se disipe ese sol maravilloso para dar paso a la noche. Y eso llena el corazón de nostalgia, de recuerdos. ¿Cuántos recuerdan en este momento? O mejor dicho, les quiero invitar a recordar un evento que le haya producido mucha alegría del pasado. Bien sea el día que llegó el hijo, el nieto, el día que viajaron, el día que se casaron. ¿Cuántos recuerdan un momento particular conmigo? Yo tengo uno en mi mente en este momento. ¿Cuántos lo recuerdan? Si nostalgia tiene que ver con ese deseo de volver a casa, no necesariamente el hogar, pero sí está vinculado de forma bien precisa a personas, estudios, una escuela, experiencias, aventuras, una mascota, cosas, en fin. Eso es la nostalgia. Y cuando analizo todo esto de esta manera, entonces me doy cuenta que hay ciertos sentimientos que me anclan al pasado y no me dejan avanzar. Porque no estamos dispuestos ni a disfrutar el momento plenamente, ni a aceptar el futuro, porque nos anclamos en aquellos momentos especiales. Y decimos: me acuerdo cuando me casé, me acuerdo de aquellos cultos de la iglesia, cuando cantábamos alabanza y teníamos tales y cuales amigos. Me acuerdo y me acuerdo. Y ese me acuerdo nos ha anclado a una situación que no nos permite aceptar el presente ni prepararnos para el futuro. Y todo esto, lejos de convertirse en un factor favorable, se convierte en algo dañino, destructivo, porque esa ancla en el pasado por las cosas buenas nos están inhibiendo de poder entender que Dios tiene cada mañana nuevas sus misericordias y que lo que viene siempre será mejor que lo que acaba de pasar. Yo no sé cuántas cosas buenas tú recuerdes, pero Dios tiene cosas mejores todavía para todos los que creemos que el futuro está en las manos de nuestro Dios. El salmista en el capítulo 42, versículo número 4, mire lo que él decía: me acuerdo. Mire, me acuerdo. Hay una diferencia entre la palabra me acuerdo y recuerdo. El recuerdo es esa impresión del pasado que viene a nosotros cuando hay un estímulo. Ese es el recuerdo. Por ejemplo, hace rato hablaba, y el caso era específico de Nimrod. Cuando abracé a Nimrod, el perfume me hizo recordar a un amigo
que usaba, no sé si es el mismo, se parecerá, pero inmediatamente vino a mi mente esa persona. Eso es un recuerdo, no es un me acuerdo, porque el recuerdo tiende a ser involuntario. Yo no esperaba percibir la fragancia, como de pronto voy en algún lugar y ponen una música que me hace recordar el día que conocí a mi esposa, por decir algo, y yo no estaba preparado ni para percibir la fragancia ni para oír la música. Eso se llaman recuerdos, estímulos por situaciones que escapan de nuestra facultad y que de forma involuntaria nos hace evocar el pasado. ¿Me estoy explicando lo que quiero decirles? Eso es recuerdo. Cuando David dice me acuerdo, una cosa es recordar y otra cosa es acordarse. Ahora, acordarse es el acto voluntario de querer pensar en algo. Cuando yo me siento y digo, me voy a acordar de mi primer día de clases. Entonces yo de forma voluntaria, intencional, viajo al pasado en mi mente y recuerdo ese momento. ¿Cuántos se acuerdan? No recuerdan. ¿Cuántos se acuerdan el día que pasaron por inmigración? Estados Unidos, Miami, no sé por dónde. Esa sensación, el día que usted dijo, vengo y me voy a quedar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan el día que nació su primer hijo? ¿Cuántos se acuerdan el día que se casaron? Y cuando uno comienza a hacer ese esfuerzo mental para acordarse, es cuando sin darse cuenta muchas personas comienzan a autocastigarse con ese me acuerdo. David en el capítulo 42 del libro de los Salmos dice, todavía me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Comienza a relatar de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y comienza a decir, esos recuerdos tan maravillosos me afectan, me hieren, me turban, me abaten, porque pareciera ser que no tendré la posibilidad de volver a vivir algo como eso, y nada podrá superar aquel momento. Y es cuando ese autocastigo depresivo nos lleva a decir, nunca volveremos a tener una experiencia como esa. Todos los que salimos de nuestra hermosa patria decimos, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro, me acuerdo de aquello. Y repito, eso nos ancla en una situación en la que nuestra vida se basa en recuerdos y disfrutamos y vivimos el pasado, pero no somos capaces de aceptar el presente y prepararnos para el futuro. Lo segundo, nada hay tan dulce como la patria y los padres, aunque uno tenga en tierra extraña y lejana la mansión más opulenta. Mire, este es un país benévolo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Este es un país en donde, a pesar de que uno trabaja mucho y se trabaja, existe calidad de vida. Y es la realidad. Y esa calidad de vida nos permite hacer y tener cosas que nunca pudimos pensar que tendríamos. Pero no importa si tenemos el carro del año, si tenemos el último teléfono de gama alta, no importa si estamos viajando por los mejores paisajes de los Estados Unidos. No existe un mejor lugar que el recuerdo de nuestra casa, de nuestros padres, de nuestros amigos. Mire, en estos días que llovía, me acordaba de cuando caía la lluvia y uno en la infancia se bañaba bajo un palo de agua. Eso sí era sabroso. Y muchas cosas que pasan a uno le hacen pensar en todo eso. Y uno dice, hoy tenemos muchas cosas buenas que nunca imaginamos, pero cómo lo disfrutábamos. ¿Ha escuchado la frase, éramos felices y no lo sabíamos? ¿Cuántos la han escuchado alguna vez? ¿Sabe lo que eso significa? Que después que vivimos eso, es que nos damos cuenta lo bueno que fue. La bendición tan grande que tuvimos de parte de Dios. Y no importa, ahí viene la nostalgia. Cuando nos vemos sentados en un vehículo
y sabemos que muchos de nuestros hermanos no tienen ni siquiera para echar gasolina, pero uno de pronto dice: me gustaría volver a estar en la Gran Sabana, me gustaría volver a ir a la playa de Caripito, me gustaría volver a subir por Mérida. Y uno comienza a pensar en todo eso. Me gustaría estar otra vez sentado en la casa con mi mamá comiéndome la yaca. Todos se acuerdan que esta era una fecha en la que comprábamos la harina, las aceitunas, el cochino, la carne, y nos reuníamos en familia para preparar las hallacas y estar con nuestros seres queridos. Y esperábamos el 24 y el 31 para los estrenos. ¿Se acuerdan de los famosos estrenos? Y los padres contentos saliendo a comprar los juguetes para el 24 en la noche, y viendo en dónde conseguíamos baratos los triquitraqui, los fosforitos, los matasuegras y todo lo que existía para poner nuestros fuegos artificiales. Nada como ese momento. Y uno dice: qué hermosos momentos Dios nos regaló. Pero nada se puede comparar con eso que Dios nos permitió tener. Y termino con esto. Deberíamos utilizar el pasado como trampolín y no como sofá. Eso lo dijo Harold Macmillan. A veces el pasado lo usamos como trampolín, pero la mayoría de las personas lo usan como un sofá. ¿Sabe para qué es el sofá, verdad? Para sentarse. No para sentarse solamente, para sentarse y acomodarse. Y créame que no hay nada más complicado que pararse después que uno está cómodo. Porque cuando uno está incómodo, uno se para. Es más, uno no quiere estar sentado. Pero cuando tú te sientas, dígame, en esos moles donde están esos sofás que tú le metes una monedita y empieza a darte un masaje por aquí y sube por aquí, y hasta la cabeza te dan masaje. Y cuando termina el masaje uno lo piensa. Y si uno no es muy entendido en esto, se puede gastar hasta 30, 40 dólares allí pasado toda la tarde. El pasado debe ser un trampolín. Diga conmigo: el pasado debe ser un trampolín. Nunca un sofá. En el pasado hay muchos errores que lo primero que tenemos que aprender es a perdonarnos nosotros mismos. En el pasado nos ofendieron mucho y sufrimos mucho, y tenemos que aprender también a perdonar a los demás, a pasar la página y entender que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Quiero concluir contándoles una historia que a mí me ha bendecido muchísimo. Se cuenta que en una oportunidad habían dos amigos que trabajaban en una fábrica. Ellos, cuando salían los días viernes y cobraban su dinero, iban hasta el muelle donde tenían un botecito a remo y lo cruzaban para llegar al otro lado. Todos los viernes a las 8 de la noche se encontraban en el muelle, subían en su botecito a remos y empezaban a dar y a remar. 20 minutos más tarde, 25 cuando mucho, llegaban al otro lado. Allí estaba el único bar del sector. Entraban los dos amigos y entonces comenzaban a tomar. Todos los viernes comenzaban a tomar. Salían borrachitos, casi cayéndose. Luego regresaban, se volvían a subir en su botecito a eso de las 3, 4 de la mañana y regresaban a su casa, con toda la seguridad del lugar. Un día, como de costumbre, José esperaba a Pedro. Él llegó a la hora acordada, subieron a su botecito a remo y en 20 minutos cruzaron el lago. Entraron al bar acostumbrado y comenzaron. 1, 2, hasta que se emborracharon como de costumbre. Pero ese día habían tomado más de lo normal. Estaban muy ebrios. De regreso vuelven a tomar su botecito y empiezan nuevamente a remar. Sorpresivamente eran las 5 de la mañana y todavía estaban remando. Eran las 6 de la mañana y todavía estaban remando. Eran las 7 de la mañana y aún remaban. 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y ellos se preguntaban uno al otro: oye, hoy el viaje se ha hecho un poco más largo de lo normal, ¿verdad? Casi las 12 del mediodía y se les estaba pasando la borrachera.
Y fue en ese momento cuando se dieron cuenta que no habían soltado el amarre del bote del muelle. Y por eso estaban rema que rema y rema que rema, porque no habían soltado el amarre del bote. Hoy quiero decirte una palabra de parte de Dios. Llegó el día. Óyeme bien esto que viene de parte de Dios. Llegó el día. Hoy es el día. Hoy es la hora que va a cambiar tu vida por completo. Es el día de cortar y de desatar la soga. Porque si no la cortas, vas a estar remando toda tu vida. La frustración, la nostalgia, el fracaso, la amargura van a prevalecer. Y nada va a ser bueno para tu vida. Llegarán cosas buenas que no las vas a valorar. Dejarás pasar otras. Y te vas a anclar en un pasado y a vivir de bendiciones y experiencias que ya no son parte de tu vida. Y si hoy nos cortas la soga, vas a hacer todo tu esfuerzo. Vas a remar con toda tu fuerza. Te vas a cansar y no te vas a mover ni un milímetro. Hoy es el día de entender que tenemos que decirle a Dios a todo lo que pasó en el año 2020, 2019, darle gracias al Señor por lo que nos tocó vivir, agradecerle a la vida, a los amigos, a la familia, pero despedir este tiempo y prepararnos, poner nuestra frente hacia adelante, esforzarnos, ser muy valientes porque viene una nueva temporada de bendición, de vida. Y si el pasado fue bueno, prepárate porque viene un futuro mejor todavía para ti y para los tuyos. Hoy es el día de desatar la soga. Hoy es el día de tomar una decisión determinante en tu vida. De esto va a depender tu matrimonio, de esto va a depender tu familia, de esto va a depender tus hijos, de esto va a depender tu trabajo, de esto va a depender tu alegría. Hoy es el día de decidir vivir en la tortura y la frustración del resentimiento por lo que te hicieron. Hoy es el día de perdonar. Perdona ya, olvídate del que te hizo daño, déjalo tranquilo, sé feliz. El pasado pisado, que Cristo Jesús ha comprado un futuro lleno de vida, de abundancia, de bendición, de crecimiento, de paz para todo el que hoy puede entender que hoy 13 de diciembre es el día que Dios escogió para darnos un futuro mejor que todo el pasado que hemos tenido. El pasado es para dar gracias, pero no para anclarnos en él. Es que me hicieron, y es que yo hice, y es que no me puedo olvidar, y aquello y lo otro. Ya termina de tragar grueso, pero ya no hagas como los borrachitos de la historia que se pasaron toda la mañana remando sin poder moverse. No permitas que la vida se te vaya y tú sigas anclado a lo que te hicieron, a lo que no pudiste hacer, a lo que no pudo ser. Óyeme bien esto de parte de Dios. Lo que no fue, no fue y se acabó. Diga conmigo, lo que no fue, no fue. Ya. Sóbese así el pecho. Haga así. Ya, Señor, ya. Yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Llegó el momento de mirar adelante. Por algo Jesús dijo: si alguno pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Y hoy es el día de asumir el reto y el desafío que Dios ha puesto delante de nosotros. Yo sé que muchos están afligidos porque alguien se murió, porque algo se perdió, porque muchos se fueron, porque otros nos abandonaron. Otros están quizás con la nostalgia de: yo quisiera si estuviera en Venezuela. Yo sé que todos estaríamos felices sentados a la mesa de la fraternidad, preparando la hallaca, uno pasando las hojas, el otro poniendo la harina, el otro poniendo las aceitunas, comprando el pan de jamón preparado. Pero eso ya no puede ocurrir.
Eso fue una etapa hermosa, pero tú puedes construir un presente y un futuro mejor que esa etapa hermosa. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que estuvo allí, que te bendijo y que te dio, es el mismo Dios que está contigo hoy. Y cada mañana son nuevas sus misericordias y sus promesas son eternas, duraderas y trascienden para el futuro y para todo lo que Dios tiene reservado para cada uno de sus hijos. Hoy es un buen día para soltar la soga. Diga conmigo, hoy. No, pero no con esa flojera. Diga, hoy es un buen día para soltar la soga.